Palacio Nacional queremos recordar a los fallecidos por la pandemia de COVID-19. Enviar un abrazo cariñoso, fraterno a sus familiares, a sus amigos. Ya habrá más adelante tiempo para hacer un homenaje con todo el protocolo, con todo el ceremonial, un homenaje solemne a los que han perdido la vida por esta terrible pandemia. Ha sido muy doloroso porque familiares, hijos, nietos no se han podido despedir de sus padres, de sus abuelos. Vamos a pensar, una vez que se vaya esta pandemia, que deje de causar daños, cómo recordar a los fallecidos en plazas públicas, para que siempre estén en nuestra memoria y en nuestro palacio. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer clic en el amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, compartir un rato en esta tarde de lunes 20 de julio del año 2020. Y la verdad que hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias de verdad por permitirnos ese privilegio de estar con ustedes en esta tarde, este hermoso día soleado, muy maravilloso aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Hay un sol maravilloso, de verdad, un sol radiante, un sol esplendoroso. Y bueno, en medio de toda esta crisis, de esta pandemia, de esta terrible enfermedad que cobra, al menos en nuestro país, ya aproximadamente 40,000 personas que han perdido la vida a causa precisamente del coronavirus. De verdad, qué lamentable lo que estamos viviendo hoy, qué lamentable es esta situación. Hablamos de más de 300,000, escúchelo usted bien, más de 300,000 contagiados o infectados, casos positivos. Desde un principio, usted lo sabe muy bien, esta pandemia fue muy mal, fue enfrentada de una forma pues equivocada, en la que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no le dio la importancia necesaria, no tomó en consideración muchas cosas y recomendaciones que se estaban dando a nivel mundial, y todo esto pues generó que hoy tengamos tantas miles de muertes, cuando en un principio, usted lo recordará, el propio vocero de salud, Hugo López-Gatell, calculó 6,000 muertes, luego calculó 10,000, luego 15,000, luego 30,000, y hoy estamos alrededor de 40,000 muertes. Qué barbaridad, qué lamentable esta situación. Bueno, el mismo presidente, junto con su secretario de salud, en una clara muestra de insensibilidad, diría yo, pues hicieron este tema, pues no le dieron la importancia que tenía o que tiene, puesto que ha cobrado miles de víctimas en todo el mundo. Se hablan como de 600,000 víctimas en todo el mundo, y esto de verdad sí es muy, muy lamentable. El presidente de la República, buscando subsanar algo de tantos y tantos errores que ha tenido. La verdad, nunca habíamos visto un presidente
tan ineficaz, tan sin la preparación y sin la capacidad. Usted pensará de mí lo que quiera, pero déjeme decirle que este señor, el que hoy es presidente de la República, había sido jefe de gobierno por 18 años, buscó por todos los medios llegar a la presidencia, y mucha gente, cansada de la enorme corrupción que existe, porque existe todavía, con justa razón le dio la oportunidad a alguien que se supone tenía la preparación y la capacidad, los conocimientos para darle un nuevo rumbo a este país. El cargo a López Obrador le ha quedado muy, muy grande, sinceramente. Cada quien que saque sus conclusiones, cada quien puede pensar lo que quiera, pero nos damos cuenta que ha sido un presidente muy ineficaz. Mire usted, ante la enorme cantidad de muertos, López Obrador le rinde homenaje a las víctimas del coronavirus y anuncia un decálogo nuevamente para tratar de esconder la ineficacia, de esconder la ineptitud del gobernante. Anuncia el presidente López Obrador, más allá de enviarle condolencias a las familias de víctimas del coronavirus, presentó un decálogo de compromisos de su administración que incluye el apoyo con créditos, becas y pensiones a quienes hayan perdido a sus seres queridos por la pandemia. Anuncia este decálogo de compromisos, en donde también destaca y jura a nombre del gobierno de México evitar enfermedades ocasionadas por el hambre y pobreza. Quiero que sepa que en este momento nuestro país va a sumar a la enorme cantidad de millones de pobres que tenemos, que son de más de 55,000, 57,000, vamos a sumar alrededor de entre 15 y 20 millones más de pobres. ¿Es lo que ha generado esta pandemia? Sin duda, sí. Pero también hay que agregarle la ineficacia para poder atender este tema, porque usted recordará que los empresarios, los micros, pequeños y medianos empresarios pidieron la ayuda. El 78% de los empleos que existen en nuestro país los generan las pequeñas y medianas empresas, las micros, pequeñas y medianas empresas. No se atendió a tiempo, se desdeñaron estrategias para el apoyo al sector empresarial. Hoy han sido despedidos más de 1 millón de empleados formales y se habla de alrededor de entre 15 y 20 millones de personas que estaban en la informalidad, que no van a encontrar las condiciones en las que venían trabajando, y esto realmente será algo muy, muy delicado. Así que estos compromisos de los que hoy habla el presidente de la República, habla de gobernar, este decálogo de compromisos, habla de gobernar sin permitir la corrupción ni el derroche, para contar con presupuesto público y suficiente para atender las demandas de empleo, garantizar buenos salarios y bienestar del pueblo de México, evitar que se padezca de enfermedades producidas por hambre y pobreza. A ver cómo le va a hacer. Ya sabe usted que el presidente es muy bueno para los decálogos. La ineficiencia de alguna forma se tiene que cubrir. La pobreza por tantos desempleos es inevitable. Las enfermedades ante un sistema de salud colapsado, que no cuenta con medicamentos, que no hay los hospitales como él dijo, era modo nada más. Si el seguro popular que teníamos en el gobierno pasado apenas cubría las necesidades de los ciudadanos, el INSABI ha sido un verdadero fracaso en la atención de los pobres, de sus pobres, de los que él habla día con día, a los que les ha negado incluso medicamentos, a aquellos que sufren enfermedades graves, oncológicas. Es muy delicado lo que hoy estamos diciendo,
pero esto es lo que ha generado este presidente Andrés Manuel López Obrador, con una muy mala estrategia, insensibilidad, división a este país, encono, odio, coraje, y en los que usted y yo estamos encasillados, porque si no tenemos una idea adecuada, acorde a lo que él piensa, pues váyase usted viendo como conservador, como liberal, como fifí. Contra los periodistas y contra los medios de comunicación, toda la carga posible de un país o de un estado, más que nada, de una institución que hoy tiene la investidura del presidente, en contra de aquellos medios de comunicación, periodistas y columnistas que no concuerden con un modelo de trabajo que únicamente deja mucho que desear y que no está de acuerdo en lo que hoy este país necesita. Contra los medios de comunicación, todo el poder del Estado; contra los cárteles de la droga, únicamente abrazos y no balazos. De ese tamaño lo que estamos viviendo el día de hoy. Estamos lejos para empezar de lograr controlar esta pandemia. Hace 5 meses, escribe hoy Enrique Quintana en su columna del Financiero, usted la puede ver. Hace 5 meses, el 19 de febrero de este año, la pandemia de COVID apenas estaba migrando fuera de China. Los casos totales en el mundo eran entonces de 75,000. 5 meses más tarde, esa cifra se ha multiplicado 191 veces y hoy ya existen 14.3 millones de casos en el mundo. El ritmo de crecimiento en los últimos 3 días de los contagiados fue de 69%. En los 30 días anteriores había sido de 76% y 30 días antes el ritmo había sido de 105%. Así que no estamos controlando nada, estamos viendo cómo se sigue propagando. Hemos visto otros países también, como los de Europa o algunos de Asia, lograron contener esta enfermedad. En otros lugares como algunos países de Asia y América, los casos siguen creciendo a tasas elevadas. Conocimos de Alemania, conocimos de otros países que han tenido, Grecia hace poco vimos cuántos casos tenían de positivos o de enfermos del COVID, 193 casos si no mal recuerdo, pero hubo un presidente que invirtió en apoyo a sus empresas, a sus trabajadores. Alemania es un país que igual apoya a los trabajadores, apoya a los ciudadanos que no salgan de su casa, que se les dan los recursos para surtirse con una despensa que les va a durar quizás 15, 20 días o un mes, depende, pero el aprovisionamiento se hace de una forma ordenada y se ha logrado controlar la pandemia. Aquel que nunca le dio seriedad al caso y que en lugar de dar un buen ejemplo, invitó a los ciudadanos a salir, a comer en las calles, a seguir comprando, a que no se detuviera la economía. Hoy que nuevamente la gente salió del confinamiento, imposible de regresarlos a sus casas cuando no hay absolutamente ningún apoyo y mucho menos aquellos que solamente viven con un alimento al día. Grave lo que vivimos, como grave también es lo que estamos viviendo en materia de seguridad. Este tema en materia de seguridad se viene a recrudecer, usted lo sabe muy bien. No hace mucho tiempo, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán, un solo hombre, contuvo a las fuerzas federales, a nuestro glorioso ejército mexicano, en prácticamente una humillación
que le ocasionó no solamente el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante extraditado a Estados Unidos, sino el propio presidente de la República, que humilló a las fuerzas federales al ordenar la liberación de Ovidio Guzmán. Un presidente que debe ser responsable de estos actos, porque así lo señala nuestro Código Penal, a quien facilite o ayude a la fuga de un presunto o probable criminal, o nuestra Carta Magna cuando habla de traición a la patria. El presidente es un servidor público ante todo y debería de ser juzgado por este delito. Ningún partido político ha hablado de este tema, desconocemos por qué. Lo que sí sabemos es que si un solo hombre pudo doblegar a las fuerzas de seguridad federales, ¿qué puede hacer un cártel como el cártel de Jalisco, que ha salido demostrando un poderío en armamento de lo que tienen y en lo que se pueden convertir o en lo que están convertidos el día de hoy? Ante esto que salió hace unos días, este fin de semana, que seguramente usted vio, de este despliegue y donde mostraron todo el armamento, el equipo táctico que tiene, donde se difundieron este fin de semana 2 videos en los que se muestran a supuestos miembros del cártel de Jalisco usando ropa estilo militar, equipo táctico y fuertemente armados, que podríamos decir que hay gente preparada ahí también, que en muchos de los casos, usted lo debe de saber, son gente que también ha salido del ejército y que tienen los conocimientos adecuados. Usted recordará en sus inicios al cártel de los Zetas, gente que tenía un entrenamiento militar. No dude usted que en el cártel de Jalisco también exista gente preparada militar que ha desertado, que ha salido, que está fuera del ejército, por las razones que usted quiera. Esta semana fueron 2 muestras del poderío en armamento que tienen, todo el poderío, digamos, militar, porque usan armamentos militares de alto calibre, incluso armamento que puede derribar un avión. Pero esta semana salieron a dar muestras precisamente de su poderío, justamente cuando el presidente había visitado Jalisco, Guanajuato, lugares en donde los homicidios dolosos están a la alza y ocupan los primeros lugares. Se muestra en un primer video una caravana de hombres armados y vehículos blindados haciendo detonar sus armas y gritando los nombres de sus jefes criminales. En el segundo hay una seria amenaza en contra de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima, con quien traen un enfrentamiento. Pero el fondo de todo esto es que, mire usted, ¿qué tanto le puede dañar a nuestro país esto? Porque estamos viendo que un solo hombre como Ovidio Guzmán sometió a nuestras fuerzas federales, por las razones que usted quiera. La más importante, y yo diría la más irresponsable, es la que el presidente hizo al ordenar su liberación, como ya lo reconoció. Si esto hizo un hombre, ¿qué puede hacer un cártel de la droga de este tamaño? Todo el daño que puede hacerle al país, porque son gente que tiene cierto entrenamiento. Más allá de todo eso, lo más grave de todo esto es que nuestro gobierno tampoco quiere reconocer que la estrategia está fallando. Cada quien que saque sus propias conclusiones. Los cárteles de la droga pues hacen su chamba, hacen su trabajo, andan en lo suyo. Ojalá, y como dicen, que los ciudadanos sean muy independientes de los problemas internos o entre grupos que traen entre cárteles, pero mucho de esto, de lo que está sucediendo ahuyenta inversiones. Hay gente que no quiere hacer un negocio porque tiene temor. En fin, son muchas cosas, pero lo más grave aquí es que el secretario de Seguridad incluso había dicho que había sido un montaje
ya quedó desmentido. Es un claro mensaje de poderío, de enarmamento que tienen, en vehículos que tienen, y esto puede dar una idea de que la estrategia del presidente no ha servido de nada. Ante ello ha dicho nuevamente el presidente que no va a cambiar, nuevamente llama a los abrazos y a no disparar en contra de ellos. Cada quien que saque sus conclusiones, pero estamos en medio de una gran guerra, diría yo, en la que al final de cuentas nosotros como ciudadanos somos los que vivimos y presenciamos lo que está sucediendo, y en donde desafortunadamente también pues no hay ninguna seguridad para nosotros. Todos tenemos que resguardarnos, todos tenemos que cuidarnos. Es grave lo que estamos viviendo. El sur de Veracruz también enfrenta una situación muy delicada. El video propagandístico que se atribuye a una banda criminal está siendo analizado a fin de confirmar su eventual autenticidad y temporalidad. Manifestamos que no hay grupo criminal alguno con capacidad para desafiar exitosamente a las fuerzas federales de seguridad, y mucho menos a partir de ese evidente montaje, había dicho Alfonso Durazo. Hoy el secretario de la Sedena salió a decir que efectivamente era un hecho real que tenía como objetivo propagandar o de difundir todo lo que representa este cártel. Un hecho propagandístico, un hecho en el que pues hoy México ya se dio cuenta de qué tan poderosos también están los cárteles de la droga. Nosotros únicamente observamos a un gobierno federal que posiblemente no ha tomado las decisiones correctas. Lo tenemos que decir. En materia de seguridad ha sido un fracaso, en materia de salud ha sido un fracaso, en materia económica ha sido un fracaso. Todo esto es un caldo en el que estamos envueltos y en los que difícilmente pronto podamos salir. Tantos años que ha costado todo esto de construir a este México para que en solo 2 años termine por destruirse. ¿Qué más nos espera con Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que se avecinan tiempos muy, muy complicados. López Obrador asegura que no variará la estrategia contra el crimen. Seguirá haciendo llamados a portarse bien, a acusarlos con las abuelitas, con los abuelitos, con la mamá, con el papá, a que le jalen la oreja, que le den chanclazos, en fin. Esa es la estrategia del presidente, al considerar que los videos del cártel de Jalisco con armas de alto poder son una herencia, lo que le dejaron las pasadas administraciones. El presidente López Obrador aseguró que no va a variar su estrategia. Nuevamente el presidente echándole la culpa a los gobiernos anteriores. Sigo llamando a todos a portarnos bien, que sean abrazos y no balazos. Eso de que no me va a temblar la mano, el ojo por ojo, el diente por diente, eso está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es otra doctrina. Yo me adhiero a lo que está en el Nuevo Testamento. Si a esas vamos, nos vamos a quedar tuertos o chimuelos. Híjole, qué terrible, la verdad. Tenemos que persuadir que no se apaga el fuego con el fuego, el mal con el mal. No vamos a variar en eso. En lo que sí está variando es que, por ejemplo, allá en Chihuahua, los ciudadanos que fueron a ver la presa que tienen ahí, porque se le está entregando agua a los Estados Unidos, está disminuyendo el caudal de sus riegos, fueron a ver qué estaba sucediendo, y ahí sí estaba la policía militar. Contra los ciudadanos sí está la policía militar. Contra los ciudadanos, como usted o como yo, por difundir, por hablar, por estar en los medios de comunicación, sí puede haber una embestida, y eso sí es grave. No es así como se deben de solucionar los problemas, porque realmente el presidente dijo
que que primero iban a estar los ciudadanos. Pero ayer, usted lo vio también en las redes sociales, no pudieron ingresar los agricultores para ver el tamaño que se tiene de la distribución del agua, en donde se supone que parece ser que se está enviando a otro lado, poniendo en riesgo los cultivos, la ganadería, allá en ese estado de Chihuahua. Y así podríamos seguir viendo muchas cosas más, porque parece ser que lo que hoy viene en este país es mucho más violencia. ¿Hasta cuándo? No sabemos cuándo vamos a terminar. Y bueno, la verdad es que hay que estar preparados para lo peor, para lo que venga. El presidente o el país, este país está rebasado por el narco. El presidente no le atina a nada, no se le ocurre nada. No hay gobierno en esa tarea esencial para el país, escribe hoy Pablo Iriar en su columna del Financiero. Durante el fin de semana, dice Pablo Iriar, vimos un impactante despliegue de fuerza militar y poder económico de un cártel del narcotráfico en los llanos de Jalisco. Ahí exhibieron decenas de camionetas todoterreno, Suburban, con lo que parecían ser antenas de comunicación digital y satelital, vehículos blindados, listos para el combate, y un centenar de hombres equipados, uniformados y armados hasta los dientes. Así que, ¿en qué país estamos?, dice Pablo Iriar. ¿Qué es eso lo que estamos viviendo? López Obrador ha dejado crecer a ese monstruo porque considera que sus integrantes son víctimas de los ricos, de la desigualdad social y otras patrañas. Eso escribe hoy Pablo Iriar en Uso de la Razón, su columna en El Financiero. El cártel de Jalisco es un tema de seguridad nacional y el presidente no lo entiende así. La sociedad, al parecer, tampoco. Si esa exhibición de poder económico y militar que vimos en redes no nos abre los ojos y fingimos como que no pasa nada, al país tenemos que quererlos y queremos al país que queremos y tenemos, parece ser está perdido. Hoy escribe eso Pablo Iriar en su columna. Si usted tiene la oportunidad, léalo. La verdad nos puede dar una idea clara de cómo estamos en materia de seguridad, cómo ha venido esto perdiendo terreno, cómo parece ser que lo que viene más adelante puede ser grave para nuestro país, para los ciudadanos, en donde, repito, hay temas importantes, el económico, el de salud, el de educación, que también ha sido un fracaso, y el tema de la seguridad. Este tema es el que más agravia a los mexicanos. A ver qué pasa, pero sinceramente parece ser que viene lo peor. No vaya a ser que en una de esas vaya a surgir otro ejército zapatista como el de Carlos Salinas de Gortari. Usted lo recordará, que termine por despertar o enterrar el sueño transformador de este país. Digo, todo puede pasar en este momento. Por lo pronto, vamos a entretenernos con la llegada de Emilio Lozoya. ¿Cuánto tiempo le dará al presidente este tema? ¿Quién sabe? Pero lo que sí sabemos es que hay algo más grave que está hasta abajo, y que es la necesidad del trabajo y de los alimentos, que puede cambiar la narrativa del presidente, un presidente enfrascado en una lucha en el combate contra la corrupción que hasta hoy no está dando ningún resultado. Esa es la triste realidad de lo que vivimos el día de hoy. A ver qué más viene para este país, pero parece ser que no vamos a salir tan pronto de esta terrible pandemia. La pandemia de la inseguridad, la pandemia de la salud, la pandemia de la educación que está por los suelos, la pandemia económica que nos destruye poco a poco. Bueno, a ver, saludos a nuestro amigo el licenciado José Luis Pérez Mújica. Gracias, licenciado, por estarnos viendo. De verdad, muchísimas gracias. A la licenciada María de los Ángeles Cedas Tello. Gracias, licenciada, hombre, qué gusto saludarte. De verdad, muchísimas gracias por estarnos viendo el día de hoy, inicio de semana. Bueno, hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el